Hola hermanos, nos encontramos nuevamente en el tercer día de predicación. Este ya es el tercer día de la primera semana de los 40 días de ayuno, un llamado de oración que la iglesia primitiva está organizando. Saludamos a todos los hermanos acá en el puerto, en el país de Guatemala, y a todos aquellos que nos van a escuchar fuera de nuestras fronteras. Les invitamos a que puedan ayunar y orar con nosotros. Únanse a esta visión. ¿Qué te parece si oramos y el día de hoy vemos el tema velad y orad, que es el tercer mensaje de los 40 días de ayuno? El tema de esta semana es refuerza mucho tu poder. Así es de que estamos haciendo un llamado a la oración a todo el pueblo de Cristo y te invito a que oremos para que podamos esta noche hablar de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que obres con tu poder y con tu gloria. Edifica a través de esta palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Y permite en el nombre de Jesús, Señor, que sean llenos los cielos de tu presencia y donde quiera que mis hermanos vayan a escuchar esta palabra, que sean edificados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, uno de los requisitos más grandes que nosotros tenemos que practicar en la oración, se lo enseñé en el día 1 y 2. Mas, sin embargo, uno de los ejemplos más grandes de la vida de oración fue Jesucristo. Por eso el tema del día de hoy es velad y orad. Y quiero leerte el versículo del día de hoy, que es Mateo 26:41. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una de las verdades que te enseñé el día de ayer es que para poder vivir una vida de santidad es necesario que oremos. Porque, hermano, las tentaciones están a la orden del día. Jesús está hablando claramente que nosotros tenemos que velar porque la tentación es algo que existe. Muchas personas no creen inclusive en que existe Satanás, que el Señor lo reprenda esta noche. Pero dice la Biblia que él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Obviamente, si el cristiano no tiene una vida de oración, es presa fácil, porque va a ser un cristiano débil, va a ser un cristiano distraído. Pero un cristiano que ora es un cristiano maduro, es un cristiano nutrido, es un cristiano lleno de Dios, que sabe discernir lo bueno y lo malo. Pero Jesús apuntaba a esta verdad: velad y orad. Velad es un verbo que está, hermano, conjugado de manera imperativa. Es una orden que Jesús está dando. No está sugiriendo, no está ayudándonos a hacerlo, no. Está dando una orden que Él precisamente fue un hombre de oración, y como nos dio ejemplo, nosotros también tenemos que orar. No nos está preguntando si nosotros queremos orar, sino que esta es una orden imperativa, es un verbo, conjugado de manera imperativa para indicarnos que debemos de orar. Quiero leerle esto acá, que a veces nosotros pensamos que no tenemos tiempo para orar, pero lo cierto es que realmente no tenemos tiempo para no orar. Muchos de nosotros nos quejamos por el tiempo, hermano, pero vamos a ir viendo algunos ejemplos de que a veces la gente piensa que los pastores o los líderes religiosos tienen más tiempo para orar que los miembros normales, pero no es así. Lo vamos a ver en la vida de Jesús. Si consideras el gran privilegio que es la oración, entonces tenemos que dedicar más tiempo y esfuerzo para poder orar. Entonces aquí mencionamos una palabra clave para poder orar: esfuerzo. Todo en esta vida necesita esfuerzo, todo en esta vida necesita dedicación. Y si tú, hermano, no tomas el esfuerzo de hacerlo, vamos nosotros a caer en tentación porque no estamos tomando el tiempo debido para orar. Y te leo entonces, hermano, un pasaje en Marcos capítulo 1 y versículo 32. Y usted va a escuchar una historia poderosa de la vida de Jesús. Marcos 1:32 habla acerca de Cristo. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se golpeó la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar los demonios porque le conocían. Vamos entonces a poner en claro que Jesús era una persona que se mantenía trabajando. De la manera como muchos pastores, hermano, y las personas que se desempeñan en ministerios, hermano, también pasan una vida ocupada. El verdadero ministro que ha sido llamado, hermano, a ministrar en la presencia de Dios, en un ministerio, créanme que no es fácil porque la gente nos llama a oración, tenemos responsabilidades con la familia, hay responsabilidades en el trabajo, hay responsabilidades del día a día
Y a veces, hermano, el ministro no tiene ni siquiera tiempo para estar con la familia. Y muchas veces nuestra familia tiene que recordarnos o tiene que presionarnos para pasar tiempo con ellos. Porque el ministro es una persona muy ocupada. Pero Jesús, a pesar de ser una persona ocupada, sanar enfermedades, reprender demonios, y eso no es cosa que sea fácil, hermano, tenía tiempo para poder apartarse a orar. Entonces estamos nosotros dejando por sentado, hermano, que Jesús es una persona completamente ocupada. Verso 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, escuche esto, que esto es muy importante, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces note que Jesús decía, velad y orad, pero él era el ejemplo. Y dice la escritura que aun cuando estaba todavía muy oscuro, él salió a orar. Entonces nos da a entender que era un hombre, hermano, Cristo Jesús, que oraba de mañana, que era una persona que se madrugaba, que se levantaba temprano, y que madrugaba a orar. Era una persona que no se quedaba, hermano, sin orar de madrugada, sino que se esforzaba para poder orar. Y aparte de eso, que buscaba un lugar desierto para orar. La vida de oración, hermano, no es salir a las calles a gritar y decir que oramos, ni tampoco es salir a las calles y demostrar que oramos. La vida de oración es una vida en secreto. Por eso nosotros estamos haciendo un llamado a la oración y te estamos enseñando la escritura y la palabra, o la palabra. Pero en este caso, hermano, tendrás tú que encerrarte en tu habitación, en tu cuarto, hermano, en tus aposentos y apartarte para orar. Tú que puedes estar en casa ahora y estás ahí, hermano, toma un tiempo para organizarte y orar. Porque esa vida de oración en secreto te recompensará en público. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Verso 37. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Le voy a leer otro pasaje, hermano, en Lucas capítulo 6 y versículo 12. Ya vimos que se fue al lugar desierto a orar y ya vimos también que salió de madrugada. Y también vimos que Jesús era una persona ocupada. Verso 12 de Lucas 6. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y cuando era de día llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Se da cuenta usted que primero se va a un lugar desierto y luego se va al monte y pasa toda la noche orando? Quiero contarle que de la manera como hay vigilias, hermano, en la iglesia, vigilias de adoración o vigilias de predicación, las vigilias que más bendice el Señor son las vigilias de oración. Son duras porque la carne se resiente. Hay sueño, hay cansancio, la carne grita y se queja cuando pasamos la vida de oración, cuando pasamos las vigilias de oración. Cae el cansancio, cae el sueño y todos los argumentos de la mente y de la carne. Pero para Cristo no habían esos argumentos. Dice que pasó toda la noche orando. Luego de pasar toda la noche orando, se va a predicar. Después de predicar, hermano, él va y escoge a 12. Es decir, que no escogió las personas al azar. Muchas veces sufrimos por los líderes que ponemos porque los ponemos nosotros. Pero si nosotros nos metiéramos en oración, el Señor nos guiaría para poner a los líderes correctos, a los hombres que Dios ha escogido. En Hechos se registra, hermano, la historia cuando oran los hermanos de la iglesia primitiva y dedican a Pablo, hermano, para el servicio del Señor. Porque dice que después de haber orado, ellos apartaron a Pablo y a Silas al servicio de Dios. Apartaron a estos hombres para Dios. ¿Por qué? Porque habían orado, hermano. Porque se habían metido con Dios. Porque habían tomado un tiempo para preguntarle a Dios qué era lo que quería que hicieran. Entonces, velad y orad es una orden que el Señor nos está hablando y nos está motivando a que no perdamos el tiempo. Otra de las maneras en las que Jesús oró, hermano, oró cuando estaba angustiado. Es decir, que Jesús no solamente oraba cuando estaba feliz o cuando iba a hacer una tarea importante o cuando iba a predicar. También oraba cuando tenía, hermano, necesidad. Vamos a ver Mateo 14:13.
Yo te invito también, hermano, a que tomes un papel y lápiz y puedas escribir las enseñanzas para que te puedas quedar con los versículos y entonces, hermano, tú puedas escudriñar la palabra en casa. Oiga lo que dice este verso. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Me voy a adelantar al versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Es decir, que hay un momento donde sentimos necesidad y sentimos soledad. Va a haber un momento de prueba y un momento de dificultad. Pero es muy importante que te apartes en un momento a orar. Haz una pausa, hermano, cuando te sientas cansado, cuando te sientas desesperado, cuando sientas que las soluciones se te acabaron, cuando ya no tienes más pensamientos ni más ideas para hacer las cosas. Para un momento ahí donde estás. Para un momento y empieza a dedicarte a la vida de oración. Como mínimo unos 20 minutos diarios. Ese sería, hermano, el horario que nosotros tendríamos que estar orando. Por supuesto, la Biblia no dice cuánto tenemos que orar. La mayoría de veces que leemos a Jesús dice que pasaba la noche orando. Pasaba horas y horas y horas orando. Si usted lee a Pablo de Silas, pasaba mucho tiempo orando. Si lee a Daniel, hermano, pasaba orando. Dice que oraba 3 veces al día. Y no oraba para el desayuno, almuerzo y la cena. No, oraba 3 veces al día. Mientras había un edicto que le impedía orar a Dios. Es decir, que no temía al edicto porque él estaba con Dios. Vamos a leer, hermano, Juan 6:15. Oiga lo que dice Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Aquí tengo algunas citas, hermano, donde demostraba Jesús que oraba. Tengo Mateo 14, 13, 23, 26, 38 al 41, que ya no los voy a leer por el tiempo. Tengo también, hermano, Marcos 1:35, Lucas 4:42. Usted lo puede escuchar y puede parar ahí el video para poder apuntar estas citas. Juan 6:15. Y nos habla acerca de la importancia de orar. Y vamos a leer en este momento Mateo 6 y versículo 5. Estamos viendo, hermano, la manera en que Cristo oraba. Porque Él nos dejó un ejemplo que dice: velad y orad. Y estamos viendo las formas en que Jesús oraba. En su mayoría escogía lugares desiertos y montañosos, no porque fuera, hermano, algo prescrito, sino que a él le gustaba estar solo. La vida de oración tiene que tener mucha intimidad y también en soledad, porque la oración no debe de ser interrumpida. Cuando usted ore, hermano, no tiene que ser interrumpido porque pierde la comunión y pierde la conexión con Dios. Aparte, hermano, que elegía también los montes porque hay un misterio o una revelación importante acerca de las atmósferas. Usted sabe que, hermano, las atmósferas son peleadas. Satanás, que el Señor lo reprenda, gobierna, hermano, muchas veces las atmósferas, hermano. Él tiene gobernadores en lugares específicos de cada tierra, de cada barrio, de cada lugar. Por eso usted ve, hermano, y me voy tal vez a extender un par de minutos aquí a la guerra espiritual, pero usted ve que en algunos lugares prevalece la violencia, la prostitución, prevalecen los asaltos. ¿Sabe por qué? Porque en esos lugares hay un gobernador que le está dando órdenes a las tinieblas para que puedan delinquir y para que puedan, hermano, hacer todo lo malo sin restricción alguna. Pero cuando aparece alguien que ora, los cielos se liberan las atmósferas. Por eso, hermano, es de que al hacer oración constantemente, el brujo y el hechicero no se va a poder concentrar, no va a poder estar cerca de ti. Y dicho sea de paso, también estos seres, hermanos, que practican esas cosas de ocultismo, les gustan los lugares solitarios, les gustan los lugares también solos. ¿Sabe por qué? Porque ellos no quieren ser interrumpidos cuando se concentran. Entonces, si estos líderes, hermano, malos, que practican lo oculto, se apartan para orar y hacer lo malo, ahora imagínense cuánto más nosotros. Y Jesús, hermano, conocedor de esa verdad, también se apartaba a lugares desiertos y solos para poder orar, hermano. Y una de las cosas que te cuento, tal vez como un dato pequeño o para que lo tomes en cuenta,
Hace muchos años, hacia el año 2000, yo escuché un testimonio, hermano, de un hombre que salió del satanismo, que los satanistas, hermano, oraban y ayunaban los lunes y los miércoles desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y yo no estoy exaltando los satanismos, los reprendemos en el nombre de Jesús con la sangre de Cristo. Pero tome en cuenta que entonces estas personas, hermanos, sí se toman en serio el ayuno y la oración y lo hacen a un ser malvado. Pero hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos las armas y tenemos la autoridad, hermano. Entonces nosotros deberíamos de estar orando con toda la potencia y con todo el poder, porque a nosotros Dios nos escucha, porque Dios no es sordo. Entonces viene aquí Jesús y enseña ahora en Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Entonces, hermano, nosotros tenemos que orar en secreto, y esa es una parte muy importante. Te quiero dar los otros versículos que ya no me va a dar tiempo de leer, en Mateo 14:23, en Lucas 5:16, Lucas 9:28 al 29, Lucas 22:39 al 44. Puede leer también Mateo 14:22 al 23 y Lucas 22:41. ¿Sabe, hermano? Uno de los versículos que me impresiona mucho es cuando Jesús dice: estoy triste hasta la muerte. Y en ese momento que él, hermano, empieza a sudar sangre, pero nunca dejó de orar, nunca desistió de levantar su voz delante de Dios para que Dios lo escuchara y pudiera hacer algo en su corazón. Usted quiere, hermano, encontrar el corazón de Dios, va a tener que apartarse un tiempo para orar. Yo le di un tiempo, hermano, 20 minutos, pero no debería de ser, hermano, una medida esto. No lo tome como un mandamiento de hombre que el pastor o el hermano Sergio dijo que había que orar 20 minutos. No, hermano, eso no es así. Debemos de orar porque lo sentimos y porque principalmente Dios nos está ordenando que lo hagamos a través de Jesucristo. Entonces concluyo en este momento con 3 cositas. Determinemos separar al menos 20 minutos al día para orar sin interrupción y presentar nuestras preocupaciones delante del Señor. Eso es muy importante, que usted separe un tiempo para orar. A pesar del costo, no ignoremos la gran bendición que el Señor nos ha concedido en la oración. Ore de pie, ore postrado, hínquese a orar, levántese, hermano, pero no se duerma, no deje que la carne se canse. Si usted está orando hincado, levántese, hermano, ore de pie, vuelva a hincar, ore postrado, pero no permita, hermano, perder la comunión con Dios. Y número 3, también debemos de recordar que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Vamos a leer 1 de Pedro 3:12 para terminar. Y luego vamos a orar esta noche. 1 de Pedro 3:12. Oiga lo que dice, hermano. Es un versículo precioso con el que quiero terminar. Esta es una promesa preciosa, porque los ojos del Señor están sobre los justos, importante, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, sin más preámbulos, Señor, levantamos nuestra vida delante de ti. Hoy, Señor, abrazamos tu presencia porque tenemos necesidad. Sé que la iglesia de Cristo pasa tiempos difíciles. Sé que el mundo está en temor y en pavor, pero hay una promesa que dice que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero a ti no llegará, a nosotros no llegará. Yo te pido, Señor, que a través de este tiempo, de los 40 días de ayuno que estamos haciendo en esta semana de jóvenes, bendigas a mucha gente en este municipio, en este país y fuera de las naciones. Aquel que sufre, aquel que llora, aquel, Señor, que ha elevado su llanto para morir. Aquel que ha elevado un llanto, Padre, terminal, porque quizás le dieron la noticia que va a morir esta noche o en estos días. Tú tienes la última palabra siempre, Señor, y donde el hombre termina, tú empiezas. Por favor, Señor, levántate
en este momento para bendecir al pueblo y a todos aquellos que nos escuchan. Y en el nombre de Jesús, Señor, provoca un milagro en aquellas personas, Señor, que están creyendo que tú a través de este programa puedes levantarlos y puedes bendecirlos. Ahí donde está el lecho de muerte, ahí donde las personas han hablado que aquellos morirían, Señor, levántalos en el nombre de Jesús. Hoy oramos por el paralítico, por el ciego, por el cojo, por el mudo. Hablamos por aquel que tiene sida. Hablamos por aquel que tiene cáncer en las vísceras, en el intestino, Señor, o en el páncreas, o donde lo tenga. Demonio de cáncer, te reprendo y te vas en el nombre de Jesús. Esa enfermedad que está en los oídos, en la sangre, la leucemia, en los tejidos, esa enfermedad de osteoporosis en los huesos, demonio, te reprendo y te vas. Deja la osteoporosis en el nombre de Jesús. Y a través de tu presencia, Señor, yo creo que todos aquellos que crean en esta oración reciben sanidad ahora. Conforme a tu fe te será hecho. Cree a la palabra que está en la Biblia. No le creas al hombre, no me creas a mí. Hoy quizás hay muchos hechiceros, muchas personas que practican la magia, dando bebidas y menjurjes, Señor. Pero tu palabra puede más que cualquier obra del ocultismo. En el nombre de Jesús, yo oro por el cansado y por el que necesita, Señor, un milagro. En el nombre de Jesús, Señor, que tu sangre, Padre, sane y restaure. Amén y amén. No olvides, hermano, que si tú tienes un testimonio, compártelo con nosotros. Puedes entrar a la página Ministerios Primitiva Puerto y ahí, hermano, en el Facebook, puedes dejarnos en la casilla de Messenger si has recibido algún milagro. Si has aceptado a Jesús a través de esta oración, háznoslo saber, por favor. Y si eres de este puerto, nos puedes enviar tu dirección o tu teléfono para que te podamos visitar, podamos ir a orar con algún hermano de la iglesia y poder desearte muchas felicidades porque has reconocido a Jesucristo como tu suficiente Salvador. Y también, hermano, quiero contarte que la iglesia tiene diferentes programas, hermano. Tiene un ministerio social con el cual está trabajando, hermano, para dar víveres y mucha ayuda social en estos momentos de calamidad. Si tú estás en este país o nos estás escuchando fuera de él y quieres colaborar económicamente o quieres colaborar de manera generosa, hazlo en el nombre de Jesús. Puedes colaborar con víveres, puedes colaborar con ropa, puedes colaborar con medicina, o si tú quieres también enviar dinero, puedes hacerlo. Por favor, hazlo para engrandecer el reino de Dios. Muchas personas, hermano, están necesitados de una ayuda. Y hoy te bendigo desde este lugar y te deseo muchas bendiciones donde tú andes.